¿Qué tal? Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, vamos a comenzar pidiendo ayuda divina, pedir la bendición de Dios para su palabra, para su pueblo, para su gloria. Acompáñame. Padre, no hay título mayor que para los hombres que el de hijos de Dios. Todo lo que tuvo que pasar para que esto fuera así es tu obra, tu misericordia, este sacrificio grande y costoso de tu Hijo Jesús por nosotros. Señor, en esta hora te pido que quites callos de los corazones, que des oídos que escuchen este mensaje antiguo, que sea nuevo esta mañana, Señor, para todos nosotros. Que el que ha atesorado el Evangelio, que se regocije más en esta mañana. El que no ha conocido el Evangelio, que tú hagas esa obra, Padre. Gracias, porque enemigos éramos, y ahora sentados a tu mesa nos has hecho. Gracias, Padre, te doy. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, seguimos en Mateo 5. Si no estás ahí, abre tu Biblia, Mateo 5, las bienaventuranzas. Estaba recordando estos detalles, estas cosas que nos ayudan a tener un mejor entendimiento en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo. Este es como comienza el ministerio público del Señor Jesús, en ese monte, ¿no? Y hablaba en alguna ocasión de que la ley fue dada por Moisés, dice Juan. La ley fue dada por Moisés en ese monte, y ahora tenemos otro monte, y a uno que vino del cielo, el Hijo de Dios, y que comienza a hablar. Y eso me hace pensar también cómo comienza Juan en su Evangelio. Dice que todo fue hecho por Él, ¿no? Que Él habló y fue hecho en el principio. Pensando en Génesis, también pensando en Juan, cómo comienza esto. Pero estamos en Mateo, capítulo 5, las bienaventuranzas, y quiero leer estas bienaventuranzas, Mateo 5. Y voy a leer, si quieres seguirme, desde el versículo 1 hasta el 12. Y dice así: Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan, y digan todo género de mal contra ustedes falsamente, por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Y estas son las bienaventuranzas. La bienaventuranza que nos toca en este domingo echarle un vistazo es la número 9.
Es bienaventurados los que procuran la paz, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que se gastan, trabajan por la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces está el Señor Jesús en este monte, se sienta, abre su boca y de ahí salen estas bienaventuranzas. ¿Y quiénes son estas personas que lo están escuchando? O se había hablado de que tal vez eran los 12 o tal vez esta multitud, ¿verdad? También, o ambos, ¿verdad? Pero ¿de qué está conformada esta multitud? Pues son judíos, ¿verdad? Que han sufrido bajo el imperio romano. Esta nación que en alguna vez fue gloriosa, ahí bajo el reinado de David y de su hijo Salomón, los años dorados, y ahora de eso no se ve nada. Opresión sobre ellos. Queremos ser libres. Entonces ellos seguramente, y eso se ha oído, ¿no? Que la idea de muchos acerca de un Mesías era un libertador, un general, un libertador bélico que quitara literalmente la opresión, que se levantara en armas en contra del imperio romano. Finalmente el Mesías ha llegado. Y estos hombres y mujeres están esperando esa libertad. Y de la boca de Jesús salen estas palabras que debió haber sido perturbador. Tú estás esperando a alguien que quite la opresión de este imperio sobre ti, y lo que sale de la boca de tu guerrero, de tu general, es: bienaventurados los pacificadores. ¿Cómo vamos a ser libres? Con la paz. Necesitamos levantarnos en armas. Vimos en algunas ocasiones, ¿verdad?, los discípulos, ¿no?, queriendo defender a Jesús con espada. Inmediatamente vemos la respuesta de Jesús: el que vive por la espada morirá por ella. Su reino es distinto. El avance del reino de los cielos es distinto a como normalmente los reinos se mueven en este mundo. Entonces, el hombre está buscando paz, ¿verdad? Desde siempre. Estaba recordando en 1 Timoteo capítulo 2:2, cuando el apóstol Pablo les dice que los hombres deben levantar manos santas y levantar intercesión, oración por todos los hombres, incluyendo las autoridades. ¿Para qué? Para que podamos vivir en paz, una vida digna, mientras llevamos el evangelio. El hombre busca paz. La cosa es cómo llegamos a esa paz, ¿verdad? Porque estamos en guerra. Y estaba pensando mientras cantamos, México no ha estado en guerra por muchos años. No tenemos ni idea de lo que es una guerra de ese tipo. Hace poco en las noticias se oía de esta guerra en Israel contra este grupo llamado Hamas. 11 días de bombardeo. Muchas personas muertas. Alarmas. O sea, vivir. Si cuando suena la alarma sísmica, no sé qué genere en nosotros. Un temor, ¿verdad? Ahora imagínate oír esas sirenas donde se sabe que viene un misil o varios misiles. No tenemos ni idea de lo que es una guerra. Sin embargo, estas guerras pequeñas o grandes son nada más ramificaciones o ecos de una guerra mayor. Una guerra que inició en el cielo. En el libro de Isaías, capítulo 14. Vamos ahí, si quieres. Isaías 14. Versículo 12 nos habla de una rebelión, un acto de guerra contra un reino que comenzó en los cielos. El profeta Isaías nos narra algo que pasó en el cielo antes de que cualquier guerra se diera en la tierra. Y dice así:
¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana? Hijo de la aurora, has sido derribado por tierra. Aquí tenemos un personaje que se llama Hijo de la aurora, lucero de la mañana, y nos muestra que ha sido derribado por tierra. Y empieza a hablar de cómo antes de que esto pasara, él debilitaba a las naciones. Dice, pero tú dijiste en tu corazón. Y aquí es lo que vemos. Se cree que es Satanás cuando se rebeló contra Dios. Y lo que hay en su corazón, aquí el profeta Isaías nos deja ver cuáles son las motivaciones de este ser creado cuando se rebela contra Dios. Y dijo él, yo subiré al cielo. ¿Dónde está Dios? La palabra nos habla que Dios está en el cielo, sentado en este lugar, que no es ese lugar azul que cuando volteas arriba ves nubes. No, este es otro lugar. Podríamos decir como otra dimensión, donde seres gloriosos están ahí, y encima de todo eso está Dios, gobernando el cielo, gobernando la tierra. Y este ser creado dice, yo subiré al cielo. Dice, por encima de las estrellas de Dios, yo levantaré mi trono. Por encima de Dios. Y me sentaré en el monte de la asamblea. En el extremo norte yo subiré sobre las alturas de las nubes. Me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, dice, serás derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Los que te vean te observarán, te contemplarán y dirán, ¿es este aquel que hacía temblar la tierra? Aquí vemos ese primer acto de guerra en contra de Dios, donde Satanás quiere ser como él, por encima de él, sentarse en ese lugar que únicamente pertenece al Dios creador del cielo y de la tierra. Ese primer acto de rebelión se dio en el cielo. Y es de ahí de donde viene después a la tierra esta guerra. Cuando Dios estableció su reino en la creación, en la tierra, y estableció a Adán y a Eva para gobernar sobre ella, aquellos hombres tenían la imagen de Dios, gobernaban esta creación. Y es como si estos seres hechos del polvo de la tierra recibieran lo que Satanás estaba buscando, la imagen de Dios, gobernar. A esto se les da de gracia. Obviamente no gobernar por encima de Dios, pero con Dios, representando a Dios, con la imagen de Dios. Todo era paz en ese lugar antes de la caída. Pero ese conflicto que vimos en el cielo, este conflicto que narra Isaías, fue traído a la tierra. Satanás buscó que el ser humano, quien fue hecho a la imagen de Dios y que fue puesto en el reino de Dios para representar el gobierno celestial en la creación, Satanás buscaba que estas criaturas se rebelaran también contra Dios. Cuando Adán come el fruto prohibido, se unió a esa rebelión en contra del autor, de la autoridad de Dios. Ahora el hombre también estaba en guerra con Dios. Esta guerra tiene como 3 frentes, ¿no? Primero es una guerra en contra de Dios, guerra, enemistad. Después el siguiente frente es como una guerra dentro del corazón del ser humano, que fue creado de cierta forma, y al vivir de esa forma, dar gloria a Dios, ahora hay una guerra dentro de él que no puede vivir de forma al diseño por el cual fue creado, y por eso no puede dar gloria a Dios. Pero hay otro tercer frente. Este problema con Dios y en su corazón se derrama en contra de las demás personas. Esta guerra es contra Dios. Esta guerra, hay una división en el corazón del hombre, y esta guerra es en contra del prójimo de este hombre. Entonces,
el hombre en guerra, el hombre que está en contra de Dios. Esta guerra en contra de Dios es una locura, ¿no? O sea, el orgullo que produjo el pecado en el hombre ha cegado su juicio. O sea, ¿cómo te levantarás contra Dios? Es una locura. El hombre que debería temer, vimos hace poco, temer a aquel que puede matar el cuerpo y enviar el alma al infierno, a él teme, dice la palabra de Dios. Y el hombre no teme. Isaías dijo: ay del que contiende con su hacedor, ay del que contiende en contra de su hacedor. Declarar la guerra contra el Espíritu Santo no es lo más inteligente. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Hace poco, el jueves, recuerdo la hermana Shelley citó ahí Juan 16, que dice que el Espíritu Santo tiene una obra y es convencer. Jesús dijo: Él tomará de todo de lo que es mío y os dará a vosotros. La obra del Espíritu Santo es convencer de pecado, de justicia y de juicio. Esos elementos, esas realidades que el hombre muerto en sus pecados no puede ver, es lo que te hace, ¿no?, ver tu pobreza espiritual, llorar. Es el que te hace desear, ¿no?, tener sed de justicia. Y sin embargo, el hombre que resiste a esta obra del Espíritu Santo está peleando para ganar su lugar eterno en el infierno. No es lo mejor. Ganar en contra del Espíritu de Dios es condenación eterna. Pero hay una guerra interna. Este es un desenfreno a seguir el camino del hombre impío, el cual es contrario al del Espíritu Santo. Adán puso a un lado el mandamiento de Dios para escuchar el consejo del enemigo de Dios. Y este fue el comienzo de la guerra, de enemistad dentro de él. Santiago, capítulo 4, dice esto: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos? ¿De dónde vienen? Ponte a pensar. Tal vez te has peleado con algún familiar o con algún vecino. ¿De dónde viene esa guerra y enemistad? A veces son nuestros mismos familiares, ¿verdad? Con los que crecimos, con los que decimos que amamos, y se dan estas guerras. Y Santiago dice: ¿de dónde vienen esos conflictos? ¿De dónde vienen esas guerras entre ustedes? Y dice: ¿no vienen de vuestras propias pasiones que combaten en vuestros miembros? De adentro. Codicias y no tienes. Por eso cometes homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener. Por eso combatís y hacéis guerra. Esa es la guerra interna que se derivó de la guerra en contra de Dios, que no termina ahí. Esta guerra interna da paso a una guerra contra tu prójimo. Parte de la maldición de Dios. ¿Recuerdan Génesis? Cuando Dios maldice todo, parte de la maldición de Dios hacia la creación fue guerra, enemistad entre el hombre y la mujer. Pero esa guerra no terminó nada más con Adán y Eva, continuó con el resto de su descendencia. El primer homicidio registrado, ¿sabes de cuál estoy hablando? El primer homicidio registrado en la Biblia es el de Caín, en contra de su hermano. Su hermano se llamaba Abel. Y la historia nos dice que los dos traen sus ofrendas a Dios, sus sacrificios. ¿Verdad? Nos cuenta que Caín trabajaba la tierra y del fruto de la tierra trajo ofrenda a Dios. Abel era un pastorcillo que tenía animales y de lo mejor trajo a Dios. Y nos dice el texto que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero no así de la de Caín. Y algo pasó en el corazón de Caín. El pecado entró, estaba ahí como una bestia, esperando el momento para entrar, y entró al corazón de Caín.
Y en ese momento hubo esa guerra en contra de Dios, porque Dios había visto con agrado a su hermano. Guerra contra Dios, guerra dentro de él. Y muy pronto se ve que él hace un plan y le dice a su hermano, vamos al campo. Y cuando llegaron a ese lugar, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. ¿Pero qué hizo Abel para que su hermano reaccionara así? Únicamente hacer lo que agrada a Dios. Eso es lo que hizo Abel. Reconocer a Dios como el que merece lo mejor, ir ahí, presentar esto. Y su hermano se encendió en ira y lo mató. A través de la historia se ha ramificado muchas guerras por diversas razones, pero hay un tipo de guerra que llama la atención. Es cuando el hombre impío se levanta contra el hombre que busca dar gloria a Dios. Es un tipo de guerra que llama mucho la atención. El hombre caído ha declarado la guerra en contra de Dios. Se ha opuesto a Dios y ha decidido vivir como si Dios no existiera. El hombre carnal ha seguido el camino de Lucifer, queriendo sentarse en el trono de Dios. He estado a veces viendo a estos jóvenes youtubers, ¿no?, que tienen sus programas y tienen muchos invitados, y hay uno en especial que he estado viendo. Es joven, es brillante, pero ha llegado a conclusiones terriblemente erróneas. Este joven tiene sus invitados y casi siempre he notado que en sus pláticas llegan al tema de Dios o religión. Y es increíble cómo estos invitados inmediatamente se muestran hostiles ante la idea de que hay un Dios creador, hay un Dios salvador, hay un Dios que merece la gloria, que te hizo a ti y que le debes todo a Él. Es increíble cómo estos invitados se levantan y tratan de torcer la verdad o lo rechazan totalmente. Hay otros que se dicen que son cristianos, invitados de estos jóvenes. Sin embargo, su idea acerca de Dios es la ficción de su imaginación. Han creado un Dios con el cual se sienten bien. Un Dios que no te demanda, un Dios que no te pide nada más que ser feliz. El hombre ha declarado la guerra contra Dios y ha decidido decir, tú no existes, este es mi Dios, a este adoro yo. Pero Dios responde, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Me gusta mucho cómo inicia el Evangelio de Juan en esos 18 versículos, y esto me hace pensar mucho en un amigo, en Jimmy Roblero, que nos hizo que nos aprendiéramos esos 18 versículos cuando era mi maestro. Ahí Juan habla de Jesús antes de ser hombre. ¿Dónde estaba Él? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esto habla de su existencia eterna del Hijo. En el principio, en la eternidad, Él ya existía. ¿Dónde estaba? Con Dios. Ah, sí, ¿es menor que Dios? No, Él es Dios también, ¿verdad? Y nos muestra cómo Él, todo lo que fue hecho no fue hecho sin Él. La creación hecha por medio del Verbo, de la palabra, de Cristo, antes de ser encarnado. Este que creó los cielos se hizo hombre. Versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Después habla de que esta es la condenación, que la luz vino a los hombres. Él vino. Y los suyos, los hombres, prefirieron las tinieblas en vez de la luz, porque sus obras eran malas. Los líderes religiosos de los tiempos de Jesús, ellos veían a Jesús como una amenaza. Y
hicieron todo este plan para poderlo matar, no por su propia mano, pero por la mano del Imperio Romano. Movieron, palanquearon por aquí, presionaron por allá, y su intención era: lo mejor es que mueran. Jesús, que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Me imagino que en esos 3 días han de haber dormido, como dicen allá, a pata tendida. Pero no tanto, porque temían que los discípulos de Jesús fueran y sacaran el cuerpo y entonces dijeran: ha resucitado. Pero estos hombres descansaron. Finalmente limpiaron el sudor de su frente y dijeron: finalmente paz a nosotros. Pero al 3er día resucitó el Señor Jesús. El mundo odia el verdadero cristianismo. Proverbios 29:10 dice: los asesinos, escucha, los asesinos aborrecen a los íntegros y tratan de matar a los justos. En el versículo 29 dice: y el recto de camino es aborrecido por los impíos. El mundo odia al verdadero cristiano. ¿Qué es un cristiano? Alguien que sigue a Jesús, que se parece a Jesús, que lo que ama es lo que ama a Jesús, lo que detesta a Jesús es lo que detesta este hombre. Ese es un cristiano. El mundo odia el verdadero cristianismo. Y es lo mismo que dijo Jesús: y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Es por eso que el cristiano experimenta tribulación en este mundo. ¿Te maravillas que el mundo te odie por ser cristiano? Jesús dijo que no nos maravilláramos. Si el mundo os odia, recuerda que me odió primero a mí. Esto es una guerra que pasa en el mundo. Si fuera del mundo, Él los amaría. Pero porque no son del mundo, ya que yo los he escogido, el mundo los aborrece. Dios ha tomado la iniciativa para traer la paz entre Él y los que se han rebelado contra Él. Eso pensarías que el hombre tomaría la iniciativa, ¿verdad? Si estás en un gran problema con alguien que tiene el poder para mandarte al infierno, lo más sensato es: ponte a paz con esa persona, ¿verdad? Si tienes un problema con alguien, que tú has hecho una falta contra él y él tiene el poder para quitar tu casa, tomar tus hijos, todo lo que es preciado para ti, lo más sensato es que te pongas a cuenta, en paz con esa persona. Sin embargo, no es así. El hombre se rebeló contra Dios, juega con las cosas de Dios, sin darle honra al creador de las cosas. Y el que vemos que constantemente busca paz es Dios. Es al revés, es Dios el que está llamando a la gente a dejar el camino que lleva a la destrucción. Isaías, otra vez, capítulo 55, dice: busquen al Señor mientras puede ser hallado. Este es Dios por medio de su profeta, hablando al pueblo. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio para perdonar. En Ezequiel también dice Dios, le dice a su profeta: diles esto, vivo yo. Declara el Señor Dios que no me complazco en la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué han de morir? Jesús es el Hijo de Dios. Él es el verdadero hacedor de paz. Isaías también dijo respecto a Jesús: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin. Jesús dijo a sus discípulos, ahí en Juan, dice, la paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tengan miedo. Nuestra misión como iglesia, como una nueva humanidad en Cristo, es ser hacedores de paz. Y es lo que dice esa bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, los que trabajan por la paz. A veces ese texto se ha malentendido, aunque digo que aplica. En pensar que un pacificador es el que busca que todo esté en armonía, no traer tensión en una plática. Por ahí dicen, nosotros no hablamos de política ni religión. ¿Por qué dice esto esas personas? Porque generalmente esos temas traen conflicto en una conversación, ¿verdad? Entonces, es un pacificador el que decide no hablar de Cristo, de la ira que está sobre las personas y que el único medio de salvación es el sacrificio perfecto de Jesucristo, que el que cree en Él no perecerá, pero el que ha rechazado al Hijo está muerto. No se trata de ese tipo de pacificador, sino del que habla la verdad. Aquel que ha recibido la paz de Dios por medio de Jesucristo, aquel que experimenta esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ha entendido que Dios quiere hacer la paz en el mundo, que mandó a su Hijo con ese fin. Él no vino a condenar al mundo, sino a ¿qué? Salvarlo, a traer paz. Y que eso no acaba ahí, con la salvación tuya propia, la paz de ti y Dios, no. Continúa. Ahora Dios quiere usarte a ti para extender su paz a hombres que se han rebelado contra Dios. Entonces, regresando a ese conflicto entre Israel y Hamás, bombardeo. ¿Están ahorita en guerra? No. Al menos no están mandando más misiles. Empezó a haber presión internacional. Otros presidentes, otras naciones empezaron a poner presión para que parara ese ataque bélico. Y finalmente decidieron, después de horas de hablar y hablar, dijeron, estoy de acuerdo, vamos a tener paz, no más misiles, ¿verdad? Hubo personas que pusieron presión para que eso parara. Y aunque esa guerra va a continuar de una u otra forma, esa es una imagen de lo que nosotros somos para este mundo. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Lo que hace Dios por medio de su iglesia es increíble. Muchas naciones han recibido el beneficio por las enseñanzas cristo-judías. Leyes han sido puestas, leyes que se veían buenas, que ahora diríamos, ¿cómo es bueno tener un esclavo de color? Cuando han sido abolidas por hombres que entendían la Biblia. Nosotros somos esos agentes que promueven la paz en una guerra, un conflicto que es mayor, una guerra entre Dios y los hombres. ¿Sabías eso? Si no has experimentado paz por medio de Jesús, tú estás en guerra en contra de Dios. ¿Sabías eso? La Biblia habla constantemente de esto en el Nuevo Testamento. Hablando, decía que somos hijos de ira. Y eso habla de que la ira de Dios está sobre el hombre que se ha rebelado contra su Creador. Me parece que es en Efesios donde Pablo habla esto. Nomás
más bien también quería pasar a Romanos 8, dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ese es el Espíritu de Dios, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. La obra aquí en la iglesia no es entretenernos, ¿verdad? ¿Sabías que podemos ser entretenidos por doctrina correcta? Si esta doctrina a la cual estamos siendo expuestos no trae cambios en nuestro corazón hacia Dios, dentro de nuestro propio corazón y hacia los demás, algo no está bien. La iglesia tiene un fin y es capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, en Cristo, de que en todo cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas proveen, conforme a la función adecuada de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Y una vez estando unidos a la cabeza, que buscamos crecer como Él, mientras esto está sucediendo, somos llamados a llevar esta paz a otros. También el jueves, recuerdo el hermano Eduardo, pastor Eduardo, estuvo hablando acerca de esto. Él puedo ver el hambre que tiene de querer ir y proclamar paz a aquellos que son hijos de ira. Y si esta es tu condición en esta mañana, si estás de acuerdo con una doctrina, pero tu vida no parece que vaya de la mano con esta doctrina, necesitas paz, estar en paz con Dios. Has intentado muchas cosas, has intentado quitar ese vacío dentro de ti, llenarlo, sentir que todo está bien, de muchas formas. Y espero que Dios esté trabajando en tu vida y que te haga ver que ahí no hay paz. Que el único que puede quitar esta guerra, esta enemistad entre tú y Dios, es Dios mismo a través de su Hijo Jesús. Reconcíliate con tu Creador. Él ha sido paciente y misericordioso. El texto decía que Él no vino a condenar al mundo, pero viene un día, el día del Señor, donde Él traerá juicio sobre Satanás y sobre todos aquellos que rechazaron el testimonio de Cristo. Busca la paz. Romanos 10:4 dice, ¿cómo pues invocarán la paz? Aquellos que están allá afuera, o tú que estás aquí adentro, ¿cómo invocarías la paz? ¿Cómo pues invocarán la paz aquel en que no han creído? Para poder creer tienes que saber que tienes un problema y que hay una solución, Jesucristo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarás si no eres enviado? El propósito de la iglesia también, aparte de crecer, es ir. Jesús nos ha enviado. Esta iglesia tiene esa misión, ir y proclamar el Evangelio, la paz, el hombre Jesús, el hombre Dios.
Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien, el evangelio de la paz. Pablo dice, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Después el hombre puede realmente experimentar esta paz. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones, los protegerá, guardará tu corazón. ¿Tienes miedo? No recibiste espíritu de temor, sino el espíritu que te hace clamar a Dios. Papito, tú me puedes dar todo. Sin ti nada soy, pero contigo tengo todo. Dice Isaías, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que se concentran sus pensamientos en ti. Y Pablo nos dice constantemente que también somos mandados a arreglar o ayudar en esos problemas entre las personas. Y se hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. No permitan que nadie devuelva mal contra mal. Al contrario, deben esforzarse para hacer el bien entre ustedes mismos y con todos los demás. Dice también, dejen de estar tristes y enojados. ¿Estás triste? ¿Estás enojado? ¿Tienes temor? Pablo dice, dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Esos, los que han experimentado la paz con Dios, que ahora no importa lo que pase afuera, están creciendo en el entendimiento de quién es Dios y quiénes son ahora ellos en Cristo y experimentan esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que pueden ver en las relaciones cómo están fracturadas por el pecado y ellos pueden venir como emisarios de la paz a decir, hey, no actúen de esa manera. Hay un mejor camino. Jesús es ese camino. Ellos serán llamados hijos de Dios. Un gran título. Hijos de Dios. A veces nos puede robar el entendimiento el creer que todo ser humano es hijo de Dios. Pero no es así. La caída, la separación, los hizo hijos de ira. Jesús mismo dijo, ustedes son hijos del diablo, diciéndole a los religiosos de su época, a los líderes religiosos. ¿Por qué? Por lo que quieren hacer. Ustedes mienten y matan, hacen lo mismo que su padre hizo desde el principio. Los hijos de Dios se parecen a su padre. Les importan los negocios de su padre. Escuchan a su padre y esas son las palabras que ellos hablan. Se duelen con la injusticia. Se duelen con el estrago del pecado en las vidas de las personas. Y así como Cristo lloró, ellos también lloran y se regocijan en la justicia. Esos son los hijos de Dios. Y quiero preguntarte a ti, para terminar, ¿te gusta hacer guerra? ¿O te gusta hacer paz? ¿Has experimentado esta paz? Porque no tendrás la fuerza, no tendrás el poder para llevar esta paz a otros si tú mismo no la has experimentado. Paz. Una persona como la que acabo de describir, podríamos decir, oh, ese puede ser nuestro siguiente presidente. Vamos a mandarlo. Vamos a hacer un partido político que él nos gobierne. No, no funciona. Si seguimos leyendo, y como vamos a aprender el próximo domingo, ese tipo de persona que tiene en alto este tipo de valores,
es odiado en este mundo, será perseguido. No tienes que hacer nada malo para ser perseguido, solamente tienes que pararte firme en Cristo y serás perseguido. Déjame orar. Padre bueno, gracias por traer paz. Tú proclamaste por medio de los ángeles paz a la tierra, buena voluntad a los hombres. Es la celebración de esa fecha, cuando tu Hijo, el Príncipe de Paz, vino, vivió obediente y después fue tratado como un criminal en nuestro lugar, para que nosotros fuéramos hechos justos, a justicia tuya, por el mérito de tu Hijo. Ayúdanos a crecer en el entendimiento de esta paz y que vayamos con fuerza a aquellos que están en guerra contigo y decirle: ponte a cuenta con él, haz paz, que tú salves y traigas paz. Gracias, Padre, que Cristo es nuestra paz. Es en el nombre glorioso de Jesús que te agradecemos por la paz. Amén.